Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno de información sobre todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestros actores favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con muchas ganas de enterarse de lo último, porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, aunque quizás ya no tanto pareja, del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se me emocionen demasiado, porque no se trata de una reconciliación, al menos no directamente. Hoy vamos a analizar un gesto que ha dado mucho de qué hablar, un mensaje que ha conmovido a muchos y que ha generado un debate enorme en las redes sociales. Sí, hablo del mensaje que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir con motivo del Día Internacional de la Mujer. Si son fans de este canal, ya saben que siempre les traigo lo más jugoso, las noticias más recientes y los análisis más profundos. Así que si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Además, así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de dejar su like si les gusta lo que están a punto de ver. ¡Vamos allá! Como les decía, el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, es una fecha importantísima en todo el mundo, un día para reflexionar sobre los logros de las mujeres, para recordar las luchas que han librado y para seguir trabajando por la igualdad de género. Y claro, las celebridades no se quedan ajenas a esta conmemoración. Muchas utilizan sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, de reconocimiento y de inspiración a todas las mujeres. Y fue precisamente en este contexto que Can Yaman sorprendió a todos con un mensaje dedicado a Demet Özdemir. Un mensaje que, como dije al principio, ha generado un sinfín de reacciones, desde la emoción y el aplauso hasta la crítica y la controversia. Pero, ¿qué decía exactamente este mensaje? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Vamos a analizarlo a fondo. Antes de entrar en detalles, hagamos un poco de memoria. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en un shipeo masivo por parte de los fans. Todos querían verlos juntos en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los rumores fueron constantes durante el tiempo que duró la serie e incluso un poco después. La intensidad de su conexión en la pantalla era palpable, y la prensa turca no paraba de especular sobre si esa chispa se había encendido también fuera del set. Fotografías robadas, miradas cómplices en eventos públicos, y comentarios ambiguos en entrevistas alimentaban aún más la llama de la esperanza para los fans de Can Dem. Luego, como suele pasar en el mundo del espectáculo, sus caminos se separaron. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando otros proyectos y, bueno, también con sus vidas personales. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. Can Yaman, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque tampoco ha confirmado ninguna relación seria. La boda de Demet fue un evento mediático masivo, pero la felicidad pareció esfumarse rápidamente, dejando a los fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Can, mientras tanto, seguía cosechando éxitos internacionales, viajando por el mundo y trabajando en proyectos ambiciosos, aunque siempre con un aire de misterio rodeando su vida personal. Así que con este trasfondo, el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir en el Día de la Mujer cobra una relevancia especial. No se trata simplemente de un mensaje genérico, sino de una dedicatoria personalizada a una persona con la que compartió un momento importante en su vida, tanto profesional como posiblemente personal. La sombra de Erkenci siempre ha planeado sobre ambos actores, y este mensaje no hace más que reavivar las llamas de la nostalgia y la especulación. ¿Qué decía el mensaje? Pues, según las traducciones que han circulado por las redes sociales, Can Yaman escribió algo así como: «Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres fuertes y valientes, y especialmente a ti, Demet. Admiro tu talento, tu perseverancia y tu espíritu luchador. Eres una inspiración para muchas mujeres». Un mensaje aparentemente inocente, ¿verdad? Sin embargo, la clave está en el de especialmente a ti, Demet. Ese pequeño detalle es lo que ha desatado la tormenta. Muchos fans de Erkenci lo han interpretado como una señal de que Can Yaman todavía siente algo por Demet Özdemir, como una forma de demostrarle su apoyo tras su divorcio y como una posible insinuación de una futura reconciliación.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis, memes y teorías conspirativas. El hashtag #Candem volvió a ser trending topic mundial, y los fans revivieron escenas icónicas de la serie, comparándolas con el presente y buscando señales ocultas en cada gesto y palabra de los actores. Pero por supuesto, no todos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos consideran que se trata simplemente de un gesto de cortesía y respeto hacia una excompañera de trabajo, una forma de reconocer sus logros y demostrarle su apoyo en un día tan significativo. Otros, más cínicos, creen que es una estrategia de marketing, una forma de generar atención mediática y de revivir el interés por la pareja Candem. La maquinaria del hype se puso en marcha y la prensa rosa turca no tardó en hacerse eco de la noticia, publicando artículos llenos de especulaciones y preguntándose si este era el principio de una segunda oportunidad. Y es que en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada al milímetro y puede tener múltiples interpretaciones. Las celebridades son conscientes de ello y suelen utilizar esta ambigüedad para generar expectación y mantener viva la llama del interés público. Can Yaman, con su carisma y su atractivo, es un maestro en el arte de la seducción mediática. Sabe cómo jugar con las expectativas del público y cómo mantenerse en el centro de la atención. Demet, por su parte, siempre ha mantenido una postura más reservada, aunque su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay detrás del mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir? Pues, la verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Quizás sea un gesto sincero de amistad, quizás sea una señal de un amor no resuelto, o quizás sea simplemente una estrategia para impulsar sus carreras. La respuesta, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas opciones. Pero independientemente de las intenciones de Can Yaman, lo cierto es que su mensaje ha logrado su objetivo: generar conversación, revivir el recuerdo de Erkenci y poner de nuevo a la pareja Candem en el centro de la atención mediática. El nombre de ambos actores ha vuelto a sonar con fuerza en los medios de comunicación, y sus perfiles en redes sociales han experimentado un aumento significativo de seguidores. Y es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que sigue fascinando a muchos. Una historia de amor, o de lo que pudo haber sido amor, que trascendió la pantalla y que se quedó grabada en el corazón de miles de fans en todo el mundo. Una historia que, aunque parezca haber llegado a su fin, sigue generando expectación y alimentando la esperanza de una posible reconciliación. La magia de Erkenci sigue viva, y los fans se aferran a la idea de que el destino podría volver a unirlos. Pero más allá del chisme y del shipeo, el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad, sobre sus logros, sus luchas y sus desafíos. Un mensaje que nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad de género y que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, podemos contribuir a construir un mundo más justo e igualitario. La lucha por la igualdad de género es una tarea que nos compete a todos, y es importante que las figuras públicas utilicen su plataforma para visibilizar esta causa y para inspirar a otros a unirse a ella. Y es que el Día Internacional de la Mujer no es solo un día para celebrar, sino también un día para recordar, para reflexionar y para actuar. Un día para honrar a todas las mujeres que nos han precedido, que han luchado por nuestros derechos y que nos han allanado el camino. Un día para inspirar a las mujeres del presente y del futuro, para animarlas a perseguir sus sueños, a superar sus miedos y a construir el mundo que quieren ver. Es un día para reconocer la fuerza, la resiliencia y la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y en este sentido el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir, independientemente de sus intenciones personales, puede ser interpretado como un gesto de apoyo y reconocimiento hacia una mujer que ha logrado destacar en un mundo dominado por hombres, una mujer que ha demostrado su talento, su perseverancia y su espíritu luchador. Demet, con su trabajo y su dedicación, se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Así que, ya sea que crean que es un gesto sincero, una estrategia de marketing o simplemente un acto de cortesía, lo cierto es que el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir ha dado mucho de qué hablar y nos ha invitado a reflexionar sobre diversos temas, desde el amor y el desamor hasta el papel de las mujeres en la sociedad. Nos ha recordado la importancia de la amistad, del respeto y del apoyo mutuo, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
En resumen, hoy analizamos el sorpresivo mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir por el Día de la Mujer, destacando las reacciones encontradas que generó y el debate sobre si es un gesto sincero, una estrategia de marketing o simplemente cortesía. Recordamos el éxito de Erken Cikus y la fascinación que aún despierta la pareja Candem, e invitamos a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Desmenuzamos cada palabra del mensaje, exploramos las posibles intenciones de Can Yaman y analizamos el impacto que ha tenido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Creen que todavía hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente se trata de un gesto amistoso? Quiero saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse para unirse a la conversación. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para más chismecito y noticias de sus actores favoritos. Hasta la próxima. Chao, chao.